¿Cómo están todos? Muy bien. Eso me encanta, perfecto. Bueno, como ya lo anunció Magali, la actividad que yo les traigo para el día de hoy es hablarles un poco, una pastillita que les traigo, un cubito, así bien concentradito, acerca de las iniciaciones que se viven en el templo de Luxor, tal cual como las relata y las narra propiamente el jerarca de este templo, que es el maestro Serapis Bey, quien, como ustedes ya saben, también es el espíritu envolvente de este año 2014. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Próxima lámina, por favor. Bueno, como ya les comentaba, vamos a leer un poquito aquí. El maestro Serapis Bey es el jerarca del templo de Luxor, que se encuentra sobre la región etérica del templo del mismo nombre, donde allá en Egipto se encuentran pues todavía las antiguas estructuras o las ruinas de lo que fue en una oportunidad ese gran templo esplendoroso, y aún hoy en día se puede ir a visitar. Sobre este templo palpita la llama de la ascensión, que es una de las actividades del rayo blanco, una de las 5 actividades que tiene este rayo. Próxima lámina, por favor. Bien, dice el maestro: los estudiantes sinceros que lo deseen y estén preparados para presentarse frente al jerarca de este templo pueden hacerlo en conciencia proyectada, donde el maestro los evaluará y precisará si realmente están preparados y cuáles son las disciplinas a las cuales deberán someterse para redimir toda su energía y poder elevar esas energías de sus cuerpos en evolución para hacerse uno con la presencia yo soy. Es decir, que este templo, o en este templo, es donde finalmente, más temprano que tarde, o más tarde que temprano, cualquier estudiante de la luz, cuando definitivamente decida trabajar sobre sí mismo, trabajar todas las energías de sus 4 cuerpos en evolución y redimirlas y elevarlas para hacerse uno con su presencia yo soy, tendrá que pasar ante este templo y ante el jerarca, que es el maestro Serapis Bey. Es decir, todos y cada uno de nosotros y todos y cada una de las almas de la humanidad algún día van a tener que presentarse ante este maestro. Y este maestro, pues, dicen por ahí que no es de los más facilitos, ¿no? De hecho, es el maestro de la disciplina, ya que es una de las actividades o cualidades de este rayo, del cuarto rayo blanco. Pero de alguna manera u otra, tarde o temprano, tenemos nosotros que pasar, digamos, por ese filo, por esa prueba, ¿no? En el templo de luz. Próxima lámina. Bueno, aquí hay algunas fotos esta es una panorámica de lo que se encuentra ahorita del templo de Luxor, de las ruinas que quedaron de la entrada principal. Próxima lámina. Y esta es una vista aérea, pues, de todo lo que era anteriormente el templo y lo que hay allí todavía. Próxima lámina, por favor. Bien, dice el maestro que para que el estudiante pueda realizar su ascensión, tiene que pasar a través de 7 iniciaciones en, a su vez, 7 templos que están dentro del templo de Luxor. Y las menciono a continuación. El primer templo es el templo llamado el templo de la rendición a Dios. Y allí hay que pasar lo que se llama por la iniciación de la redención, que ya lo vamos a explicar más adelante. El segundo templo es el templo de la sabiduría, y se logra la iniciación del aprendizaje. El tercer templo es el templo del confortamiento, a través del cual se pasa por una iniciación que se llama la iniciación de la tolerancia. Es muy interesante esta iniciación, ya la vamos a ver. El cuarto templo es el templo de la unificación crística, y asimismo se llama la iniciación por la cual hay que pasar, la iniciación de la unificación crística. Próxima lámina, por favor. El quinto templo es el templo de la consagración, y lleva el mismo nombre, la iniciación de la consagración. El sexto templo es el templo del servicio en silencio. Vamos a hablar también de eso. Y su correspondiente iniciación, la iniciación del desprendimiento. Y por último está el séptimo templo y la última iniciación, que ya lo vamos a comentar más adelante. Perdón, regresa un momento. Regresa otra vez, por favor. Que es una de las cosas que hay que tener aquí en cuenta
es que efectivamente cuando el templo de Luxor se encontraba activo aquí en el plano físico, en el antiguo Egipto, que funcionó durante muchísimos años y a través del cual pasaron muchísimos seres que hoy en día conocemos, seres que pasaron por esas pruebas, como el propio Maestro Jesús, Moisés, el líder del pueblo judío, la propia Madre María, cuando huyó de Israel, pues, por aquella matanza que quiso hacer el rey Herodes, junto a San José y el niño, y vivieron, estuvieron en el antiguo Egipto. Ellos mismos contactaron directamente al maestro Serapis Bey en lo que era el templo de Luxor. Luego, con el pasar de los años y con todo el declive que vino de la civilización egipcia, el maestro elevó el templo a los planos etéricos y allí sigue estando en vigencia este templo. Este templo aún se le puede visitar, se puede ir a visitar las ruinas y en conciencia proyectada poderse poner en contacto con el maestro Serapis Bey. Pero lo más importante de esto y de todo lo que vamos a explicar a continuación, y que es lo que quiero que tengan en conciencia, es que hoy en día, con la emergencia cósmica que hay y con la gran dispensación que dieron los maestros de la jerarquía espiritual de Shambhala, a partir de la entrada de la era de Acuario, a partir del año 1952-1954, las iniciaciones se están dando o se pueden dar en cualquier parte del planeta, en cualquier parte del mundo, siempre y cuando el estudiante sincero quiera hacerlo. Y muchas veces estas disciplinas y las pruebas que anteriormente se hacían dentro del templo físico de Luxor, hoy en día se nos presentan en nuestra vida como pruebas de la vida diaria. Y con la medida que lo estemos conversando ahorita, tal vez esto va a hacer eco en muchos de ustedes. Pero a muchos de nosotros se nos han presentado estas pruebas. Y si no estamos alerta, estas pruebas pueden pasar desapercibidas y sin darnos cuenta y perder la oportunidad. Y una oportunidad que tal vez para que la prueba se pueda dar, se tienen que reunir tantos elementos y tantas personas y tantas circunstancias que incluso eso puede obligar a una persona a tener que volver a encarnar para poder vivir la misma experiencia. Pasa los láminas, por favor. Ok, entonces vamos a hablar del primer templo, de la rendición a Dios, donde se lleva a cabo la iniciación de la rendición, la iniciación de la rendición. Este templo está coordinado por el maestro El Moria, ya que las actividades que se realizan en este templo son relativas al primer rayo, el rayo azul. ¿Por qué? Porque precisamente es donde el estudiante tiene que rendirse ante la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día lo que quiere decir es sencillamente que el estudiante siempre busque lo que Dios tiene preparado para sí, lo que Dios tiene preparado en su plan divino. Dice que para entrar a este templo los estudiantes renuncian a los nombres, los apellidos, el abolengo, cualquier título que puedan tener, como puede ser títulos nobiliarios, títulos profesionales, rangos, cargos que hayan ejercido en el pasado, etcétera, etcétera. Es donde se hace la renuncia, es donde se reconoce que por muchos títulos y abolengos que una persona pudiera tener, en el camino espiritual todos somos iguales. Todos los seres humanos somos iguales, con virtudes y defectos que podemos tener. Y que precisamente esos defectos son los que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y limpiar todos nuestros cuerpos en evolución. La semana pasada acabamos de tener un seminario, ¿verdad? Con Rubén Cedeño, un estupendo seminario, donde nos dio pues todo un paseo sobre el contenido que está ahorita en el gran compendio de la metafísica. Y vimos los cuerpos, ¿verdad? Nos habló de los cuerpos, ¿cierto? Sí. Y de los chakras también. Vamos a recordar los cuerpos de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son? Tenemos el físico, etérico, ¿verdad? Tenemos el emocional y el mental. El mental inferior, que es el intelecto, ¿verdad? La mente concreta, la que usamos todos los días para hacer nuestras cosas. En esos 3 cuerpos o 4 cuerpos, ya que el físico etérico realmente es un solo cuerpo, como bien lo explicó Rubén, pero bien diferenciado. Tenemos el cuerpo físico de carne, ¿verdad?
que le gusta comer sabroso, que le gusta dormir, ¿verdad? Que le gusta hacer chupi chupi, que le gustan tantas cosas, que le gusta que le hagan cariñito y una cantidad de cosas, ¿verdad? Que son muy chéveres, muy ricas y muy sabrosas, y no por eso las vamos a dejar de hacer, pero, ¿verdad? Debemos comenzar, digamos, como a disciplinar nuestro cuerpo, como lo decía bien Magali hace un rato, ¿verdad? Por lo menos irnos desprendiendo de esas horas de sueño innecesarias. Muchas personas tenemos mal acostumbrado ese cuerpo, ¿verdad?, a dormir necesariamente horas de más, que realmente el cuerpo no las necesita, y son horas que podemos dedicar en provecho de nuestro progreso interior. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, qué es lo que sentimos acerca de nuestro prójimo, acerca de nuestros hermanos, acerca de nuestra pareja, acerca de nuestros amigos, acerca de los vecinos, acerca de nuestros dirigentes, acerca de nuestros mandatarios, acerca de nuestros líderes, lo que pensamos acerca de todas las personas. Eso es lo que hay que trabajar en estas iniciaciones. Entonces, la primera iniciación es sencillamente reconocer que somos todos iguales y que solamente la voluntad de Dios es lo que debe regir en nuestra vida si queremos alcanzar la ascensión. Porque hay personas que vienen para acá a la metafísica y ven todo muy bonito. Ay, qué chévere, yo tengo un Cristo interno, ay, yo todos los días bendigo a mi Cristo, todos los días saludo a mi Cristo, y se ve eso como muy bonito, muy risueño, ¿verdad? Y están esperando así como que les caiga del cielo, que un día se les aparezca el Cristo o la presencia yo soy, y los venga a buscar. Mira, vente, ya estás listo para la ascensión. Y eso no es así. Eso no es así. Primero hay que hacer un trabajo arduo, fuerte, un trabajo de hormiguita, de día a día, de ir a través de la meditación y la reflexión en nosotros mismos, en qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando, día a día, darnos cuenta que es lo que tenemos que superar. Entonces, dice el maestro que aquí hay que hacer la gran rendición y estar dispuestos, sea como sea, en contra de todas las dificultades, a trabajar sobre sí mismo. Entonces es muy fácil decir, no, sí, yo quiero participar, sí, yo quiero estar en la metafísica, yo quiero estar en el grupo. Ajá, pero como nos tenemos que madrugar a las 4 de la mañana, que agarrar un carro, agarrar un taxi, para ir a buscar una maleta, ir a buscar unos libros, ir a buscar a nuestro líder cuando viene para acá, Rubén Cedeño, entonces ahí es donde la gente comienza a temblar, ¿no? Empieza a arrugar, como decimos aquí. Ahí es cuando arrugan y echan para atrás. Entonces ahí es donde el maestro se refiere a estar dispuesto, sea como sea, en contra de todas las dificultades, a trabajar sobre sí mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona en ese caso? Cuando la alcanza la pereza, es centrarse en sí mismo. Bueno, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es el deber ser? Y usar el discernimiento. ¿Qué me va a traer beneficio? Hacer el trabajo que tengo que hacer para que todo fluya. Porque este grupo, por el momento, somos un grupo medianamente pequeño, ¿verdad? Y cada pieza es un engranaje fundamental. Aquí cada quien tiene una labor que hacer, y el que falta en ese momento, si algún día llega a faltar alguien, se desgrana todo, se desintegra todo. Precisamente porque de pronto alguna persona puede fallar en poner primero qué debe ser lo que debo cumplir, que es la voluntad de Dios, antes que la voluntad personal. Lo que explicaba Rubén en el seminario del yo personal. Eso es lo que se trabaja en este templo. Es simplemente el acto volitivo de estar dispuesto a hacer el camino. Entonces, bueno, dice el maestro que en el antiguo templo las personas se les asignaba una celda, incluso se les daba un nuevo nombre, los rebautizaban, ¿verdad? Yo podría ser, por decir algo, no sé, Rockefeller, Bellutini, qué sé yo, que por nombrar algunos nombres, apellidos reconocidos, todo eso quedaba atrás, ¿verdad? Y comenzar una vida nueva. Muchas veces eso se vive también acá en la metafísica, es el dejar esos títulos. Aquí cada uno de nosotros tenemos un medio de trabajo, tenemos una profesión, un oficio, ¿verdad? Personas estudiadas, personas profesionales, etcétera, etcétera. Pero cuando lleguemos aquí al grupo, aquí nadie es más que nadie. Aquí todos somos iguales y trabajamos por una sola causa, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios. ¿Se comprende? Sí. Próxima lámina, por favor.
Bien, bueno, aquí les traigo una foto donde, bueno, hay unos sacerdotes que están haciendo su voto de rendición, ¿verdad? Pero esto es más que una representación, ese debe ser la actitud interna que nosotros debemos tener, una actitud de postración. No es que hoy en día estamos en el siglo XXI, en la era de Acuario, vamos a estarnos arrastrando por el piso, de verdad, y a estarnos postrando ante como se hacía en la era pisciana. No, pero esa postura se debe llevar internamente. Esa postura de postrarnos primero ante lo que hay que hacer, ante el deber ser, y después lo que el yo personal quiere. Eso queda relegado en segundo lugar. Próxima lámina. Una vez que el iniciado logra y verdaderamente hace un acto sincero de rendición a la voluntad de Dios, entonces se le permite pasar al segundo templo, que es el templo de la sabiduría, regido por el amado maestro Kuthumi, o cualquiera de los maestros que trabajan con el maestro Kuthumi en la hermandad dorada. ¿Okay? Serapis Bey dice que en este templo todo el mundo es feliz. Aquí todo el mundo es feliz porque es el templo en el cual se revisa el cuerpo causal del estudiante para decidir cuáles son las cualidades en las cuales él se destaca principalmente, o cuáles son esas cualidades destacadas que tiene el estudiante, las cuales él pueda desarrollar aún más en beneficio de la humanidad. Entonces allí cuando cada quien, dependiendo de las facilidades que tenga, las aptitudes que tenga, puede decidir ser un gran cantante, puede ser un gran artista, un sacerdote, un inventor, un científico, un médico. Es decir, cada quien decide por qué ramo de la vida va a servir a la humanidad. ¿Okay? Muchos de los que estamos aquí seguramente ya tomamos esa decisión antes de venir a esta encarnación y de alguna manera prestamos un servicio a la humanidad en eso. Y bueno, en algunos, digamos, obtenemos el ingreso, el pan de cada día, de acuerdo a eso que hacemos en el mundo externo, ¿verdad? Pero eso que también hacemos en el mundo externo y que sabemos hacer mejor, lo ponemos aquí a disposición de lo que hay que hacer en la metafísica, ¿verdad? Tenemos aquí a la amiga Lidia, que es muy diestra en lo que es la tecnología, ¿verdad? Gerardo, también persona también. Tenemos a Marena, que tiene mucha facilidad para la gerencia y la conducción. Igualmente tenemos aquí a Magali y muchos de los colaboradores que siempre nos apoyan en el grupo. Está aquí el señor Almeida, que siempre nos apoya con el transporte. Es decir, cada quien de acuerdo a aquella cualidad que está en su cuerpo causal y por lo tanto es un reflejo de alguno de los 7 rayos y lo está expresando aquí en su vida exterior, lo pone a la disposición y al servicio de la humanidad. Dice que en este templo se desarrolla la comprensión de la ley de causa y efecto. ¿Por qué? Porque es donde uno pone a mover las causas, es donde uno está haciendo un trabajo en alguna de las disciplinas que uno ha decidido destacarse, pues, y uno siembra y cosecha los frutos. Así que es época de sembrar semillas, alimentarlas con la propia vida de uno y cosechar los frutos en estas obras. Entonces, bueno, dicen que es un templo donde todo el mundo está feliz porque se aprende, se estudia, se aprende mucho, se pone en práctica lo que se ha aprendido, ¿verdad? Se siembra el trabajo que se ha hecho y se recogen los frutos. Es una época de aprendizaje y es por eso que se llama el templo de la sabiduría. Próxima lámina, por favor. Bueno, aquí les traigo una lámina, por ejemplo, de unos chicos que están estudiando allí. Hay muchas maneras de estudiar, no se refiere solamente a los que están en la edad escolar, como estos jóvenes que están aquí, sino como nosotros que estamos en esta actividad de enseñanza espiritual y que día a día, ¿verdad?, estamos alimentando, estamos nutriéndonos. Es importante estudiar en las casas, los libros que ustedes compran, no se los lleven nada más para tenerlos de adorno ahí en la biblioteca. Es para que los estudien, señores, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo hoy les he traído la clase, como bien lo dijo Magali, que la pueden encontrar aquí en este librito, que es el Templo de Luxor, Iniciaciones y Disciplinas, pero esto es un extracto que se encuentra mucho más ampliado en el libro del Reino de Bey. Este libro, señores, se lo recomiendo ampliamente que lo tengan.
y que se lo estudien. Es el libro de texto de este año. Es un libro muy profundo, pero al mismo tiempo el maestro, con sus propias palabras, explica con mucha sencillez cada una de las cosas que suceden en el Lux. Pero es un libro para meditarlo. Cuando él habla de cada una de las situaciones por las cuales pasan los estudiantes, uno tiene que meditarlo, reflexionarlo y identificarlo. Si no hemos pasado nosotros en nuestras vidas por cosas similares, o se nos han presentado pruebas similares, es allí donde realmente se logra el progreso, llevando esta enseñanza a nuestra vida diaria. Próxima lámina, por favor. Bien, luego viene el tercer templo del confortamiento, que está dirigido de una manera guiado por el maestro Pablo el Veneciano, el Mahachohan, y está bajo la radiación del tercer rayo rosa. Dice Serapis Bey: en este templo el estudiante tiene que convivir con otros 6 individuos que tienen las características que al estudiante le parecen las más irritantes. Bueno, dice el maestro, cuando estaba el templo físico, físicamente encerraban al estudiante con 6 personas en un mismo cuarto a convivir. Y aquellas 6 cualidades que a uno le pudieran parecer los más irritantes, los más deplorables, los más desagradables que pudiera tener otra persona, bueno, te metían esas personas allí y te ponían a convivir con ellas. ¿Para qué? Para que sencillamente tú alcances la maestría sobre esas cosas. Porque todos aquellos defectos que uno ve en un prójimo es porque realmente uno los lleva por dentro. Y por eso es que a ti te irritan tanto, te molestan, porque tú no te los haces. Porque te estás viendo en ese espejo. Entonces dice el maestro que te ponen a convivir con esas 6 personas, ¿verdad? A desarrollar la tolerancia. Repitamos todos, tolerancia. ¿Ok? Y una vez que por fin, bueno, limas aspereza y terminas llevándola chévere perfectamente con esas 6 personas, bueno, no creas que todo terminó y te meten otras 6 con otros 6 defectos diferentes, y así va. Y son ciclos y ciclos y ciclos hasta que... Sí, Cenicienta fue. Eso que está comentando Pablo, a mí me viene a la memoria hace 5 años. Esto es algo específico como los integrantes del grupo. Nos tocó vivir una situación bien difícil, ¿no? O sea, bien desagradable, diría yo, ¿no? Y en ese momento el maestro Pablo el Veneciano se erigió como uno de los tutores del grupo Metafísico Caracas. Y yo creo que también parte de esa situación que todavía nos da su luz y su apoyo fue también para nosotros desarrollar la tolerancia con ciertos seres que ya no están, ¿verdad? Pero que fue muy desagradable esa situación que nos tocó vivir a todo el grupo. Correcto. Fíjate, ¿no? Sí. Lo que tú mencionas es muy importante porque, fíjense, es eso de precisamente buscar el lado bueno en cada cosa, la enseñanza oculta en cada hecho que ocurre, aunque aparentemente sea un hecho negativo, ¿no? Así como lo mencionó Marina, en aquel momento pues se vivió una fuerte experiencia dentro del grupo Metafísico Caracas, pero eso nos sirvió como aprendizaje y salimos fortalecidos. Y aún hoy en día todavía nosotros reflexionamos sobre lo que sucedió en aquel momento, ¿verdad? Y es un aprendizaje también para uno sobre lo que no se debe hacer, o para no cometer los mismos errores, y reflexionar sobre cuáles son las causas de aquello que sucedió, como está la división, el orgullo, ¿verdad? El exaltar el yo personal, el creerse gran cosa, cuando apenas se han dado 2, 3, 4 pasitos en el camino espiritual, de creerse la gran cosa, creerse que ya no se necesita un maestro, que ya se supera al maestro, y viene la división, y bueno, y todas las consecuencias que esas cosas traen. Entonces, eso más bien nos ha servido a nosotros para reflexionar y como un aprendizaje. Entonces dice el maestro, bueno, todo esto ocurre con el fin de que el estudiante alcance la maestría sobre estas condiciones. O sea, no hay que verlo como algo malo, no hay que verlo como una tortura sádica que me pusieron, y así nos pasa en la vida hoy en día, como lo acaba de decir Marina, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. En nuestra vida personal,
cuando nos toca en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito familiar, ¿verdad? Y muchas veces nos toca, bueno, a veces tenemos personas que forman parte de nuestro ámbito familiar y bueno, no lo soportamos, son personas insoportables, pero nos las pusieron allí precisamente para nosotros desarrollar la tolerancia y desarrollar el amor compasivo. Cuando uno se pone en el otro lado de la otra persona y uno sabe que ahí hay un Cristo y uno le bendice su Cristo y lo invoca a la acción, entonces uno ya está comenzando a practicar el amor compasivo sobre esa persona. Cuando uno comprende que no vale la pena criticar a la persona porque lo que estás haciendo es más bien magnificar la condición, entonces uno comienza a polarizar y comienza a trabajar ese amor compasivo. Próxima lámina. Bueno, aquí les pongo unas personas que estaban participando para un casting de un reality show, eso que están ahorita muy de moda, ¿verdad? Esto que estamos hablando ahorita es como algo así como los reality shows que hacen hoy en día, que meten a 7 artistas, 7 personas en una misma casa y, bueno, y tienen que convivir y tienen que lograr un objetivo común de equipo y bueno, y limar la pereza para que ese objetivo llegue a su fin, pues a su cometido. Se cumpla el objetivo. Y fíjense que tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo, porque más bien no tiene ningún sentido que hagamos el trabajo espiritual y que siempre todo sea de color de rosa y de mil maravillas. Porque si nosotros estamos llamados a hacer un trabajo por la humanidad y tenemos que salir a redimir a la humanidad o ayudar a que la humanidad redima todas esas energías negativas, entonces tenemos que estar preparados para trabajar con cualquier tipo de personalidades, ¿cierto o falso? Y que eso no se convierta en obstáculos, que no nos derrumbemos ante eso, sino que más bien se convierta en reto para hacer el trabajo que hay que hacer. Próxima lámina. Bien, entonces, una vez dice el maestro, que aquí les traigo nada más unos resúmenes, pero el maestro dice en el libro que hay muchísimos estudiantes que no pasan del tercer templo, la tercera iniciación, les cuesta mucho, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera es la gran prueba en la cual se encuentra la humanidad hoy en día: unificarse, tolerarse, aceptarse unos a otros. Es la gran prueba que está viviendo hoy en día la humanidad. Una vez que el estudiante por fin logra pasar esa prueba, la prueba de la tolerancia, entonces cuando se le permite pasar al cuarto templo, que es el templo de la unificación crística, o de la iniciación crística, de la iniciación de la unificación con el Cristo. Dice el maestro: aquellos que han aprendido a vivir con sus prójimos se han ganado el derecho de vivir con Dios. Escuchen esto y reflexionen. Aquellos que han aprendido a vivir con sus prójimos son los que se han ganado el derecho de vivir con Dios. Y de nuevo, volvemos a todos aquellos que si se dividen, están en un grupo espiritual y se dividen y están criticando a sus propios compañeros espirituales, ¿qué van a estar esperando? ¿Qué van a estar consiguiendo la ascensión y la unificación con Dios? Todo lo contrario, están muy lejos de eso. Entonces dice, se ganan el derecho de vivir con Dios y de ver la presencia cara a cara. Aquí se rasga el velo de malla, y se revela el santo ser crístico. Dice, para que esto suceda, el estudiante tiene que exteriorizar suficiente pureza para poder ver a su Cristo cara a cara. Esta es la época en que el yo personal, es despojado de todo egotismo sutil y aparente, y la corriente de vida está lista para la consagración, que es la próxima iniciación. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, como les acabo de decir, mientras sigamos peleados con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, criticando todo lo que están haciendo los demás, echándole la culpa a los demás de lo que nos está sucediendo a nosotros, nunca vamos a estar preparados para vivir con Dios o hacernos uno con ese Cristo interno. Es lo que decía Rubén en el seminario la semana pasada: no sirve de nada estar haciendo decretos, si usted no está centrado, Señor, en lo que tiene que hacer, si usted no cumple con las normas más mínimas, como es respetar el horario de una conferencia, el horario de entrada, el horario de salida, no interrumpir una actividad. Si usted no es capaz de hacer eso, la persona que no es capaz de hacer eso
De nada les sirve estar haciendo decretos, invocando el Cristo interno y despertando el Cristo, porque nunca se va a ver cara a cara con Él. ¿Okay? Por el contrario, las personas que han logrado desarrollar la tolerancia, seres por ejemplo como la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad?, que tuvo que bregar con tantos seres que estaban pasando por tantas calamidades, por la pobreza, por la enfermedad, que estaban al borde de la muerte, que tuvo que atenderlos directamente, personas que estaban manifestando apariencias de enfermedad bastante graves y desagradables, ¿verdad?, el contacto humano, ¿verdad?, personas con llagas purulentas y una cantidad de cosas. Y la Madre Teresa, pues, teniendo otra visión más allá, no fijándose en lo externo, sino en lo interno, ¿verdad?, haciendo actos de un amor compasivo muy profundo, ella logró desarrollar la tolerancia. Y es un ser que de seguro debe estar ahorita unificado con su Cristo interno. Próxima lámina, por favor. Bien, entonces aquí les pongo una lámina representativa de cuando Moisés se le apareció Dios, que Dios le habló en la zarza ardiente, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que eso es una representación, realmente no sabemos si esto físicamente ocurrió así, pero no cabe duda de que todo este pasaje de la Biblia, donde Moisés sube al monte Sinaí y la zarza se enciende y no se quemaba, y Dios habla con él y se le revela y le da su nombre y le dice a él prácticamente cuál es su misión, qué es lo que él tiene que hacer, que es conducir al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, no solamente físicamente de la tierra de Egipto, sino de todo lo que significaba Egipto, la servidumbre, que ellos estaban viendo en servidumbre, y elevarlo y llevarlo a la tierra prometida. Bueno, eso fue un acto místico donde Moisés realmente se unió con su Cristo interno. El Moisés que subió al monte Sinaí no fue el mismo Moisés que bajó del monte Sinaí. Moisés bajó con otro nivel de conciencia, más elevado, representado, bueno, por la zarza ardiente, que no es otra cosa que la llama triple del corazón. ¿Se comprende? Sí. Próxima lámina, por favor. Bien, entonces una vez de que el estudiante se rindió a la voluntad de Dios, de que hizo todo un estudio, un aprendizaje, como estamos nosotros, que después desarrolla la tolerancia y acepta a cualquier ser humano, cualquiera sea su condición, y se une con su Cristo interno, entonces ¿qué logra pasar al quinto templo de la consagración? Donde se realiza la iniciación de la consagración. Este es un templo que está regido o coordinado por el maravilloso maestro Hilarión, el director de Rayo Verde, o cualquiera de los otros seres de luz que lo acompañan. Puede ser también el arcángel Rafael o la Madre María, seres del Rayo Verde. Fíjense usted que ya son seres que desarrollaron esa tolerancia, que se unieron, o se despertó su Cristo interno. Entonces son seres de verdad a los cuales se les puede conferir el poder del fuego sagrado. Entonces dice que en este quinto templo es donde se consagran los sacerdotes y a las sacerdotisas del fuego sagrado. ¿Okay? Se consagran los cuerpos internos, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, son consagrados al cuerpo sagrado, y finalmente el cuerpo físico. De alguna manera, en los grupos espirituales de hoy en día hay personas que han sido investidas como sacerdotes del fuego sagrado, personas pues que se les ha depositado una confianza en ellos debido a los frutos que han demostrado a lo largo de su vida espiritual, y son personas pues que han sido investidas de esa manera. Cuando en este templo, cuando en este templo se consagra el cuerpo físico, dice el maestro, primero que nada se consagran las manos, y allí el fuego sagrado se concentra en la llama de la sanación. Por ejemplo, podemos dar el ejemplo del Padre Pío. Hay tantos seres pues que han trabajado por la curación y que han logrado sanar sus manos, sanar a través de sus manos. El propio Maestro Jesús pasó por esta iniciación y él tenía ese don de poder sanar, ¿verdad?, solamente con la imposición de sus manos. Pero estamos hablando de una iniciación de quinto grado. Eso no es cualquier persona esa que andan por ahí haciendo show mediático, como se dice hoy en día, y que le están poniendo las manos a todo el mundo. Y ustedes tampoco, les aconsejo, no se dejen imponer las manos, no se dejen llevar
Hay que usar mucho el sentido común, ¿no? Y identificar realmente como una persona, realmente es una persona consagrada al fuego sagrado. Así como se consagran las manos, se consagran los pies, y los pies se convierten en un anclaje del fuego sagrado, de la llama violeta, del pilar de llama violeta, de tal manera que a donde quiera que vaya el cuerpo de esa persona, próxima lámina, por favor, a donde quiera que vaya su cuerpo, ya me faltó un pedacito, pues irá el fuego sagrado. Se consagran los labios, la boca, para solamente pronunciar las palabras sagradas. Entonces son estas personas que uno las escucha hablar y uno nunca les escucha decir nada negativo. Nunca les escucha decir nada negativo, nunca critican a nadie, nunca comentan algo negativo, sino siempre están polarizando. Pueden estarse dando circunstancias aparentemente negativas en el entorno, pero siempre están polarizando cada situación. Son personas que siempre están con el verbo poderoso, siempre están haciendo decretos, siempre están dando gracias a Dios por todo lo bueno que sucede. Esas son personas que tienen su boca consagrada al servicio de Dios. ¿Tú sabes quién fue así? Sí. El San Antonio. En Padua, en Italia. Sí, está la lengua de San Antonio. La lengua de San Antonio se dice que San Antonio nunca habló mal de nadie, nunca pronunció una negatividad, y su lengua está consagrada, está intacta. Y uno lo puede ver en el altar, en una parte alta, y esto lo consiguió, no sé qué hicieron, Juan Pablo II durante su papado. No sé por qué motivo revisaron el féretro, pues donde estaba San Antonio, y se dieron cuenta que la lengua estaba incorrupta, estaba consagrada. Qué maravilla, eso es una manifestación, pues, en el plano físico de lo que es esa consagración. Gracias, María. Y por último, la consagración de los ojos. Ver siempre solo la perfección y ponerla de manifiesto. Reconocer la perfección donde la hay, y donde no la haya, entonces ponerla de manifiesto, ¿verdad? Como nos dice Rubén muchas veces, en lugar de estar criticando lo que falta o lo que fulano no está haciendo, entonces ¿qué estás haciendo tú para que eso que hace falta no falte, se logre, o para que ese objetivo que no se ha alcanzado se cumpla? Es allí donde nosotros tenemos que reflexionar. Entonces dice el maestro, todo esto se realiza en una ceremonia muy bonita, dicen ellos, presidida por el maestro Hilarión, donde incluso los estudiantes, bueno, te saben que el maestro Hilarión es el maestro de la moda, y bueno, se les viste con unas túnicas muy lindas, de seda y todo, bueno, muy fashion y muy elegante. Y también el arcángel Rafael u otro ser de la corte del rayo verde puede presidir esta ceremonia de consagración. ¿Me siguen? Próxima lámina, por favor. Bien, finalmente, cuando el ser está consagrado a Dios, es que puede pasar al sexto templo, que es llamado el templo del servicio en silencio, y se conoce como la iniciación del desprendimiento. Dice el maestro, quienes deciden entrar al sexto templo pasan nuevamente por una renuncia. ¿Se acuerdan que en el primer templo era el renunciar al yo personal? En este sexto templo los estudiantes vuelven a pasar por una renuncia y se convierten en los misioneros mundiales que trabajan bajo la tutela del arcángel Uriel, el maestro Jesús o Juan el Amado. ¿Okay? El Chela hace un voto de silencio y se va de Luxor, se va del templo de luz para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de su radiación. Dice el maestro Serapis Bey en el reino de Bey, él dice, y nos habla a todos nosotros, nos dice, a muchos de ustedes los vi salir de Luxor, ¿verdad?, para ir a hacer ese servicio mundial, y en muchas ocasiones muchas personas no regresan. Una vez que ya han alcanzado ese nivel y ya se han consagrado, entonces salen al mundo, ¿verdad?, a hacer un servicio desinteresado, a poner al servicio de la humanidad todas esas bendiciones que han recibido. Y lamentablemente hay algunos que se han perdido en el camino. Si se han dejado llevar o se han logrado capturar nuevamente por las atracciones del mundo, de la vida mundana,
y de alguna manera se descarrilan. Lo ha pasado en muchas escuelas espirituales, ha pasado aquí en la metafísica. Grandes estudiantes que Rubén ha tenido, que han alcanzado un gran nivel que nunca uno pensaría que fueran a apartarse del camino espiritual, y hasta que no se llega a la séptima iniciación todavía nada está seguro. Puede pasar. Próxima lámina, por favor. Bueno, aquí les traigo por ejemplo a Juan Pablo II o al Papa Bergoglio, que son ejemplos de estos servidores mundiales. Dice el maestro que hacen un voto de silencio en el sentido de que, mira, si son seres, de todo lo que hemos revisado, son seres que han pasado por todos esos 5 templos y ya están en el 6º templo, oye, son seres que traen una trayectoria espiritual grande. Pero ellos hacen un voto de silencio en el sentido de que ellos no andan preguntando quiénes son y quiénes no son, y quiénes han sido en vidas anteriores, ni nada de eso. Simplemente hacen un servicio como un siervo más a la humanidad, como lo hizo Juan Pablo II hasta que sus últimas gotas de energía vital, ¿verdad?, hasta que su cuerpo dio, y como un ejemplo lo está haciendo hoy en día el Papa Bergoglio con mucho entusiasmo, ¿verdad? Próxima lámina. Bien, finalmente, una vez que los estudiantes pasan por este 6º templo, que no es una pasadita así nada más, estamos hablando de toda una vida de servicio, como los ejemplos que les acabo de poner, como Juan Pablo II, desde que en muy temprana edad, ¿verdad?, él se interesó por la vocación espiritual y entró al seminario, y fíjense ustedes, hasta los 80, ¿cuántos años vivió el Papa? 85 años, ¿no?, más o menos. Sí. El Papa Juan Pablo, toda una vida de servicio, ¿verdad?, pasando a través de esa iniciación. Finalmente, cuando el estudiante logra pasar esa 6ª iniciación, que es la del servicio universal o de la misión universal, entonces se entra al 7º templo, que es regido por nuestro amadísimo maestro Saint Germain, el avatar de la nueva era de Acuario y maestro, pues, jerarca del rayo violeta. Dice el maestro Serapis Bey: en este 7º templo se encuentran los pocos que regresan de la 6ª iniciación, y esos pocos son los candidatos a la ascensión, los que realmente son candidatos a la ascensión, quienes mediante su radiación se convierten en fuente de alimentación y misericordia para toda la esfera de la tierra hasta que llegue la hora de su victoria total. Entonces son seres que han pasado por todas estas duras pruebas, ¿verdad?, y se convierten como focos de luz dentro de la humanidad. Son esos seres que tienen ese magnetismo que la humanidad los sigue de manera natural, como nuevamente mencionó al Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Ustedes, bueno, muchos, yo creo que todos los que estamos aquí vivimos pues las 2 visitas que hizo el Papa al Santo Padre de Venezuela, ¿verdad? Y ustedes recordarán ese fervor con que la gente lo seguía, los jóvenes, sin haber tenido ningún contacto previo con él antes. Bueno, por supuesto, todo el mundo sabía que era el Papa, pero era un ser que tenía un magnetismo que arrastraba a las masas, ¿verdad? Y eso no es por casualidad, eso no sucedió porque fuera una moda, estaba de moda la visita a los papas, es porque son seres que de alma a alma, de Cristo a Cristo se reconocen. Eso es algo que va más allá de nuestra comprensión. Y yo me incluyo, esa emoción que yo sentía cuando yo veía al Papa Juan Pablo II, cuando vino a Venezuela, que tuve chance de verlo por allá en una esquinita cuando pasó por el Papamóvil. Bueno, es una emoción tan grande que eso no tiene descripción. No tiene descripción. Eso es el corazón se le agita a uno solamente porque es el Cristo que está reconociendo ese ser, que es un ser que ha dado tanto por la humanidad. Próxima lámina, por favor. Bueno, finalmente estamos a casi la hora, ¿verdad? El maestro dice al final del libro, esto es un cubito que yo les traje hoy, no se crean, esto tienen que estudiárselo bien y concienciarlo y meditarlo muy bien. El maestro dice al final del libro: bueno, espero que hayan disfrutado de este esbozo de nuestros empeños, ya que la vida de la forma los está sometiendo a gran cantidad de iniciaciones similares. O sea, todas estas cosas que yo les he narrado nos pueden suceder a nosotros. A veces la vida nos pone la prueba. Primero nos pone la prueba cuando entramos al camino espiritual,
de uno realmente decidir, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad de uno en la vida? Yo la tengo muy clara. Mi prioridad en la vida, primero, es esto. Yo hace años pensaba que yo había venido a este mundo para ser ingeniero. Sí, yo estudié ingeniería, pero esa no es mi meta en la vida. Eso es como yo me gano la vida, vamos a decirlo de esa manera. Pero realmente mi meta en la vida es hacer esto. Yo no consigo, ya a mí la metafísica me transformó, yo no consigo seguir la vida sin yo hacer esto. Para eso es que yo estoy aquí. Y muchas veces pues uno pasa por la etapa de los estudios y todo esto y siempre estamos, y seguimos estudiando, seguimos preparándonos, pero muchas veces la vida nos pone la prueba de la tolerancia que les comentaba, y luego nos pone la prueba del servicio, que aquí en esta nueva era se evoluciona, señores, es haciendo servicio, es sirviendo, es el trabajo. Ya la era del vice ya pasó, la era devocional, podemos ser muy devocionales, todo el que quiera ser devoto, un maestro, un santo lo puede hacer, pero no solamente siendo devocional, rezando, encerrado en su casa, se va a lograr la ascensión. Hay que salir a trabajar porque la humanidad necesita muchísimo apoyo, muchísimo servicio. Y los que más o menos entendemos algo y tenemos un poquito de luz, tenemos que poner en práctica esa luz que estamos aprendiendo. Entonces, por eso el maestro dice, la vida de la forma, es decir, esta vida que vivimos en el plano físico, muchas veces nos somete a gran cantidad de estas iniciaciones similares. Y ustedes pueden medirse a sí mismos, sus éxitos y sus fracasos, dice, sabiendo en la honestidad de sus propios corazones dónde necesitan desarrollar más luz y dónde ya son maestros. Es decir, en otras palabras, el maestro lo que está diciendo, como le digo yo a mis estudiantes todos los días, tú estás testigo, se lo digo todas las semanas, señores, revisémonos todos los días qué es lo que estamos haciendo, qué fue lo que dejamos de hacer y qué fue lo que hicimos mal. No nos vayamos a la cama sin hacernos un examen de conciencia, ¿verdad?, de lo que hicimos durante el día. ¿Ok? De esa manera, estando despiertos siempre, usando el discernimiento, el sentido común, en lugar de asustarnos cuando se nos presentan esos retos, es que uno darse cuenta, no, esto es una prueba que me están poniendo y que tengo que aprovecharla, ¿verdad? Que te pusieron un jefe nuevo, que bueno, pues, que Dios lo bendiga, bueno, pero es el ser con el cual menos tú quisieras estar en la vida. Bueno, eso es una prueba que te están poniendo. Que te pusieron al lado un compañero de trabajo, que bueno, que es lo que tú menos quisieras ver en la vida. Bueno, pues es una prueba que te están poniendo para tú desarrollar la tolerancia. Porque si no, ¿cómo vamos a salir a la calle después y hablarle a la humanidad de todas estas cosas? El Maestro Jesús nos dio un gran ejemplo de eso. Parece que el Maestro Jesús, él, con tanto amor que dio su enseñanza, con tanto amor que nos dio la espiritualidad, y cómo fue rechazado, vituperiado, bueno, humillado, torturado, etcétera, etcétera, y él nunca dijo nada, nunca se quejó. Entonces, por eso el maestro dice que en la honestidad de sus propios corazones, o sea, que seamos honestos con nosotros mismos, no nos engañemos, seamos honestos con nosotros mismos, si de verdad estamos meditando, no estamos meditando, si estamos haciendo el trabajo que debemos hacer, si estamos estudiando, no estamos estudiando. Seamos honestos con nosotros mismos, porque es para nuestro propio beneficio, y de esa manera sentar los pies sobre bases sólidas en nuestro camino espiritual. Entonces, siendo honestos de nuestros propios corazones, nosotros podemos, ¿verdad?, darnos cuenta de dónde necesitamos más luz, dónde tenemos que poner más esfuerzo, dónde tenemos que poner más empeño, si tenemos que ser más integrados con el grupo, si tenemos que trabajar más, si tenemos que dedicar más horas, si tenemos que ser más prósperos, ¿verdad? Y bueno, y donde posiblemente ya seamos unos maestros, pues entonces donde honestamente, sin que se nos suban los humos a la cabeza, donde nosotros realmente nos demos cuenta que tenemos una maestría en alguna actitud o en alguna cualidad, entonces pongamos esa cualidad al servicio del grupo. Eso es a lo que se refiere el maestro. No es para darnos cuenta que hemos avanzado mucho, porque todavía nos falta mucho por avanzar, sino que lo poco que hemos aprendido, bueno, entonces pongámoslo en práctica al servicio de todo el grupo y de toda la humanidad. ¿Se comprende? Bueno, entonces finalmente vamos a hacer un decreto aquí para cerrar la actividad. Si me puede poner una musiquita Rayo Blanco, Magali, por favor.
Hagamos este decreto todos al unísono. Tomemos una respiración profunda. Y al unísono vamos a hacer este decreto. Comenzamos. En el nombre de mi divina presencia yo soy, les doy las gracias al Maestro Serapis Bey por mostrarme el camino a la ascensión y le pido humildemente y reverentemente que forje mi espíritu y lo llene de fortaleza para que sepa yo enfrentar las pruebas con disciplina y amplitud de conciencia para poder unirme con mi Santo Cristo propio y irradiar luz a toda la humanidad. Amén, amén y amén. Próxima lámina. Bueno, este es el fin de la clase, todo lo que yo les tenía para el día de hoy. Muchas gracias.